La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Protagonista en 3D. ¿Cómo les va? Qué gran alegría poder estar juntos y conectados por la palabra. Seguimos nuestro estudio del libro de Primera Samuel, capítulo por capítulo, como habitualmente lo hacemos, y también buscando un título que nos introduzca en un tema para la vida del joven. La Biblia tiene la virtud de mostrarnos historias, personajes que son espejos de nuestra propia vida. Y todo este libro de Primera Samuel, en el cual venimos descubriendo una galería de personajes que nos dejan tremendas enseñanzas. Y hoy va a aparecer un nuevo personaje en esta larga galería del libro de Primera Samuel. Recuerdan, comenzamos con el sacerdote Elí, seguimos con el profeta Samuel, estuvimos con los hijos del sacerdote Ofni y Fines. Más adelante apareció el primer rey de Israel, que fue Saúl. Y hoy vamos a ver un nuevo personaje que surge en todo este estudio, que es Jonatán. Esta es la primera mención que aparece en el libro de Primera Samuel de Jonatán, en el capítulo 14. Así que te invito a que busques tu Biblia o donde tengas la Biblia, en tu teléfono, en tu iPad, en tu tableta. Mejor si tenés tu Biblia para poder subrayarla. Vamos a leer 23 versículos que nos van a introducir en una historia en la cual descubrimos un título. ¿Cuál es el título que nos introduce en el tema de este programa? Nuestro título de hoy es Protagonistas en 3D. Así que leemos 1 Samuel, capítulo 14, dice la Biblia así. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como de 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabob, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efob, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y del otro. El uno se llamaba Bosés y el otro Sene. Y uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro al sur hacia Gaba. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, porque no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas, su ayudante, le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a estos hombres y nos mostraremos a ellos. Y si nos dicen: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto no será por señal. Y se mostraron pues ambos en la guarnición de los filisteos, y los filisteos le dijeron a los hebreos: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas: subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras de mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Y fue esta la primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y en toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló porque hubo gran consternación. Versículo 20. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba,
Llegaron al lugar de la batalla y he aquí que la espada de cada uno de los filisteos estaba vuelta contra su compañero y había una gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos desde tiempo atrás y que habían venido con ellos de los alrededores al campamento se pusieron del lado de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Asimismo los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla, y salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Abem. Versículo 44. Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación a Israel? No será así. Vive Jehová que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Hemos dicho que el título de este programa es Protagonistas en 3D. Y ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver ese título con este capítulo que hemos leído? Bueno, saben que la aparición del 3D, el tridimensional, ha hecho un cambio completo en la proyección de películas, en la visión de televisores, de imágenes. Es notable cómo viejas películas vuelven a tener éxito en cartel cuando la gente llega a un cine y se pone los lentes para ver cómo de pronto los objetos, las personas, es como si saldrían de la pantalla y cobrarían realidad. Y yo he puesto el 3D no exactamente por eso, sino porque Jonatán se convierte en un protagonista por tres principios que empiezan con D, que lo marcaron en un protagonista en la vida. Porque saben, la vida no es una película, la vida es una realidad. La vida hace que tenga un cambio rotundo cuando permitimos que Dios nos tome, aún en circunstancias totalmente desafortunadas, en grandes desventajas, como tenía Jonatán frente al innumerable ejército de los filisteos, pero se convirtió en un protagonista por tres principios que había en su vida y que empiezan con D. Pero antes de ver cada uno de estos, déjame decirte algo. Desde que aparece Jonatán en el libro de 1 Samuel, uno empieza a descubrir el carácter que tenía Jonatán, cómo era un joven espiritual, cómo logró una profunda amistad con David, y tanto hemos hablado de la amistad de David y Jonatán, cuando tenemos que tomar temas sobre la amistad. Y uno dice, ¿por qué se hicieron tan amigos? ¿Por qué unieron sus almas? Porque ambos amaban a Dios. Porque ambos tenían claro que Dios era lo primero en su vida. Y yo quiero decirte dos cosas que me surgen rápido de esto. En primer lugar, el valor de las amistades espirituales. Muchos de nosotros en la vida nos unimos a amigos, a compañías, pero los que marcan la diferencia en la vida es cuando son personas que aman a Dios. Y uno tiene que aprender a elegir esas personas. Vos me dirás, ¿y dónde se consiguen los amigos espirituales? Sirviendo a Dios. Porque es ahí donde uno mira la vida de otra manera, donde además de compartir un tiempo de deporte o de esparcimiento, compartís momentos de oración, cargas espirituales, verdades que Dios te habló ese día, cómo nos inspiran y nos animan los amigos espirituales. Y también un segundo punto que aparece aquí. Jonatán era hijo de Saúl, y Saúl era la contracara de la vida de Jonatán. Saúl no tenía el carácter espiritual de su hijo. Saúl era un hombre tremendamente egoísta, a tal punto que hemos leído en el último versículo, en el 45, que estaba dispuesto a matar a su propio hijo porque había dado una orden ridícula de que el pueblo no podía probar bocado hasta que no habían terminado con sus enemigos, y su hijo Jonatán extendió en medio de la batalla la lanza para probar miel, sus ojos se aclararon y revivió todas sus fuerzas para seguir luchando, y a él no le importó que era su propio hijo. Si él había dado una orden, que muera su propio hijo. Y esto me habla del profundo egoísmo, de la falta de consideración. Ahora uno se pregunta, ¿cómo de un padre tan egoísta, de un padre que Dios había terminado de desechar
porque él había desechado primero la palabra de Dios, surge un hijo tan espiritual. Y esto me trae profunda esperanza para todos aquellos jóvenes que dicen, ojalá hubiera tenido una familia distinta, ojalá hubiera tenido un padre, una madre espiritual, ojalá no hubiera tenido una familia como la de tal, o como la del pastor, o como la del líder. ¿Sabes que Dios elige las personas para ser protagonistas más allá de sus familias, más allá de sus pasados, más allá de sus historias? Dios es un especialista para hacerte protagonista en 3D como a Jonatán cuando vos estás dispuesto a ponerte en las manos de Dios. El relato que hemos visto aquí en 1 Samuel capítulo 14 nos sitúa en un tiempo muy particular. El capítulo anterior nos habla de que había 3.000 hombres que tenía Saúl, 2.000 se van con él y 1.000, capítulo 13, versículo 1, siguen a Jonatán. Así que ahí me habla de que Jonatán era un hombre capaz, era un joven con coraje, era un joven dispuesto, pero también era una persona que sabía dirigir gente. Lo cierto que aún los 3.000 que ellos tenían eran nada comparado con la multitud incontable de los filisteos que rodeaban para venir en batalla contra Israel. Ahora, en una situación desfavorable, en una situación humanamente imposible, Jonatán decide ponerse en las manos de Dios. Y Dios hace un milagro con la vida de Jonatán. Sin los 1.000 hombres, solo con la ayuda de su paje de armas, es decir, el que le llevaba las armas a él, su ayudante. Y esto me habla de la maravilla de lo que la palabra de Dios nos enseña. No es con ejército ni con espada en que se hace la obra, sino con su Santo Espíritu. ¿Cuáles son las 3D que convirtieron en protagonista a Jonatán en este pasaje y que Dios puede hacer en nuestra vida? Bueno, la primera de ellas es dependencia. La segunda es decisión y la tercera es dedicación. Repetimos, dependencia, decisión, dedicación. Vamos a la primera, dependencia. Capítulo 13, versículo 1, hablábamos de este muchacho con 1.000 hombres, no dependiendo de su ejército, sino dependiendo de Dios. Pero ¿de dónde sacamos en este capítulo el principio de dependencia? Lee conmigo el versículo 6 del capítulo 14. Dijo Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, y quizás haga algo Jehová por nosotros, porque no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. ¿Sabes? La matemática no era favorable aquí. Lo que pasa es que la matemática de Dios no es como la nuestra. Aquí 2 con el Señor eran más que miles y miles y miles de filisteos. ¿Sabes? Cuando uno se pone a pensar en la matemática del cielo, no la termina de entender. 5 panes y 2 peces. Humanamente es como dijeron los discípulos en la alimentación a los 5.000. ¿Qué es esto para tantos? Pero alcanzaron para 5.000. Los números de Dios. ¿Sabes? Cuando uno se pone a pensar en aquellos 50, 60 jóvenes que fueron llevados por Nabucodonosor y solo 4, Daniel y sus amigos, fueron los que fueron fieles al Señor, todo lo que Dios hizo a través de ellos. Cuando uno se pone a pensar en los números de Dios, se da cuenta que la matemática humana no corresponde a la matemática del cielo. ¿Y cuándo poco puede más que mucho? ¿Sabes cuándo? Cuando hay dependencia. Si hay algo que marcaba la vida de Jonatán, es que para él el secreto no estaba en cuántos eran los israelitas y cuántos los filisteos, sino que Dios estaba con ellos. Cuando el Señor Jesucristo enseñó en Juan capítulo 15 aquel principio, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que en mí permanece puede llevar mucho fruto, y agrega, sin mí nada podéis hacer. Hablaba a sus discípulos del principio de dependencia espiritual. Jonatán entendió este concepto a tal punto que confiaba que si Dios le permitía estar con él, haría una gran victoria. En Hechos capítulo 1 lo vemos al Señor en aquel seminario de los 40 días antes de la ascensión, después de la resurrección. Y allí en el capítulo 1 con sus discípulos habla de las cosas que Jesucristo comenzó a hacer y enseñar
por el Espíritu Santo, dice Lucas. Y más adelante en el versículo 8, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué estaba enseñando el Señor a sus discípulos? Que tendrían una gran obra de evangelización, que Dios haría grandes milagros, que recibirían poder. Pero el poder no estaba en ellos, no estaba en sus capacidades, el poder estaba en Dios. Dependencia. ¿Sabes? El predicador sabe que puede tener el mejor discurso, puede tener la mejor elocuencia, puede tener el mejor auditorio, pero si no depende de Dios, es muy poco lo que Dios puede hacer con él. Recuerdo una oportunidad de tener que predicar en un auditorio muy específico, donde me traía mucha ansiedad el consejo de un viejo pastor que me dijo: Gustavo, no te preocupes en lo que tenés que decir, preocúpate en orar y Dios va a poner palabras en tu boca. Recuerdo que una iglesia presentó un programa sobre el milagro que Dios hacía en el interior de jóvenes que tenían el virus del SIDA. Llegó el alcalde de la ciudad, llegó el sacerdote, el párroco de la ciudad, llegaron las autoridades del Ministerio de Salud, la sala del cine estaba repleta de personas. La obra de teatro que presentó la iglesia fue tremenda y de pronto yo tuve que pasar a predicar y yo veía a las autoridades, lo veía al sacerdote y decía: Señor, haz un milagro. Y lo que me llamó la atención que cuando hice el llamado para recibir a Cristo, uno de los primeros que levantó la mano fue el sacerdote. Se imaginan, ¿no? Y esto fue un impacto para todo el auditorio, fue una gran cosecha de almas. Y yo decía: ¿quién puede hacer esto? Solamente el Señor. Yo quiero animarte a que entiendas que en las manos del Señor, aunque el lugar donde estar sirviendo sea un peñasco como el que tenía que subir Jonatán con su paje de armas, si Dios está contigo, las puertas se van a abrir, los corazones duros se van a derretir, la obra misionera va a cambiar, viento fresco del Señor va a soplar y lo que parece un terreno duro, pagano, se puede convertir en una gran cosecha de almas. La primer D de un protagonista es dependencia. En segundo lugar, decisión. Los versículos 9 al 10 nos ponen en la decisión que toma Jonatán cuando pone una señal en la cual Dios tenía que contestarle. Él dice: si ellos nos dicen que lleguemos a ellos, entonces nos quedaremos en el lugar, dice el versículo 9, y no subiremos. Pero si nos dicen suban a nosotros, entonces vamos a subir, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano. Así que en el versículo 11 comienzan a trepar, se muestran a ellos y en medio de una escalada, en una subida empinada y peligrosa, reciben la señal de Dios, porque los filisteos le dicen, versículo 11, he aquí los hebreos salen de las cavernas, versículo 12, suban a nosotros. Entonces Jonatán dijo: sube tras de mí, porque Jehová los ha entregado en las manos de Israel. Comienza a trepar Jonatán con una decisión que no cambiaría en absoluto, porque entendía que Dios había abierto una puerta. ¿Sabes? Cuando uno tiene dependencia, necesita también decisión. Jonatán, frente a la señal que Dios le estaba dando, dijo a su ayudante: no dudemos, comencemos a trepar y a subir, aunque nuestra posición física sea desfavorable, no importa, Dios los ha entregado en nuestras manos. ¿Sabes? Cuando Dios abre una puerta, tenés que tomar la decisión. Uno de los grandes problemas de la juventud es que Dios les habla en un campamento, Dios les habla en una reunión, Dios utiliza un consejero y les dice: ese pecado oculto que tenés que dejarlo, esa compañía inconveniente tenés que cortarla, esa alianza que tenés con el mundo tenés que quitarla de tu vida, este llamado de Dios tenés que apropiarlo para servirle, para dedicarte a la obra misionera, para tomar decisiones de fe. Y tenemos dependencia, pero nos falta decisión. Empezamos a dudar. Como Tomás decimos: Señor, si no pongo mis manos para ver tus heridas, no he de creer. Y nos pasamos la vida en el aposento alto de las dudas.
y perdemos la oportunidad de decidir. Gedeón dudó, pidió que el vellón se moje y se seque, y luego de la señal salió a luchar contra los enemigos de Israel. Moisés dudó y la vara se convirtió en culebra y la culebra se convirtió en vara. La lepra salió de su mano, luego se sanó y entendió que era una señal y volvió a Egipto para liberar a Israel. El equipo misionero de Pablo, decidiendo llegar hasta Asia, tiene la visión del varón macedonio y corrigen su rumbo y van para Europa y fundan la primera iglesia de Europa en Filipos. Cuando Dios te llama, cuando Dios te da una señal, cuando Dios comienza a hablarte, tenés que tomar decisiones hacia adelante. Decisiones en las cuales no tenés que dudar, decisiones en las cuales tenés que tomar hacia adelante por la fe la puerta que Dios te abre, porque si Dios te llama, si Dios te anima, si Dios te da una señal, como Josué, frente a un gran desafío, tenés la promesa de su presencia. Yo estaré contigo. Recuerdo cuando comenzábamos los primeros años de nuestra iglesia, comenzamos a hacer las reuniones con los jóvenes, empezaron a convertirse los padres, comenzamos a hacer reuniones para mayores una vez por mes, comenzamos a crecer y sentíamos que Dios nos llamaba a dejar la comodidad de la iglesia central y por la fe ir a ese barrio donde Dios abría una puerta grande y eficaz. Fundamos la Iglesia Cristiana Evangélica del Norte, tomamos la decisión porque sentimos que Dios estaba con nosotros. No dudamos en ese momento. Quizá vos me estás escuchando y Dios te está mostrando señales. No dudes más. Los protagonistas no solo aprenden la dependencia, sino que toman decisiones de fe. Cuando Dios te marca algo en la Escritura, escribilo y tómalo como un vellón que Dios está poniendo, como señales de ser un protagonista. Tercer D, dedicación. Hemos leído el versículo 45, que si no lo explicamos un poquito parece casi descolgado del pasaje que hemos leído. Los versículos que siguen luego de nuestra lectura de la gran victoria de Israel, habla de una decisión tan equivocada de Saúl. Somete al pueblo, incluso a su propio hijo, a la prohibición de alimentarse en medio de tanta batalla hasta que no tomen todos sus enemigos. Era una orden ridícula, egoísta, propia de alguien que no tenía compasión ni por su pueblo ni por su propio hijo. Pero como era tan egoísta, Jonatán no es que le desobedeció, no lo sabía, y extendió su lanza en medio de la batalla cuando perseguía a los filisteos. Luego de la gran victoria que Dios le había dado, toma un poco de miel para fortalecer el cuerpo, se le aclaran los ojos y finalmente el pueblo comenta lo que había hecho Jonatán. Así, Saúl, su padre, decide matar a su propio hijo. Y en medio de esa decisión equivocada, su hijo le explica toda la verdad. Saúl sigue con su ceguera, pero el pueblo, viendo en Jonatán un hombre de Dios, viendo que había sido la herramienta de Dios para semejante victoria, viendo la valentía que él con su ayudante enfrentó todo un ejército, lo defendieron y no permitieron que Saúl los mate. Dice el versículo 45, la dedicación que tenía Jonatán. Dijo el pueblo, no será así, porque ha traído una gran salvación a Israel. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. ¿Por qué ha actuado con Dios? Porque él estaba dedicado a Dios. La actitud de subir con su paje de armas y producir una matanza, la actitud de dar una señal esperando que Dios le guíe, hablaba de una vida que ya estaba consagrada a Dios. Y ¿sabes? La vida de aquellos que han de ser utilizados es la vida de aquellos que han consagrado y dedicado su vida al Señor. La vida de los protagonistas en 3D necesitan dependencia para ser guiados por el Espíritu en las decisiones espirituales. Necesitan decisión para que cuando Dios se muestra vayan hacia adelante llevando los grandes desafíos de Dios. Pero son personas que están dedicadas antes a Dios. Quizás vos me estás escuchando y estás estudiando en la universidad,
y qué maravilla, vas a llegar a ser un gran médico, un profesor, un ingeniero, un abogado. Tal vez estás trabajando o sos un empresario, un comerciante, o soñás con algún futuro en tu vida. Mira, no importa dónde estés. El punto es que entiendas que vos tenés que estar consagrado al Señor. Nuestros títulos universitarios no son fines en sí mismos, sino herramientas para llevar el Evangelio, para glorificar a Dios, para abrir puertas bivocacionales en medio de los grandes emprendimientos misioneros en los países que están sometidos por el Islam. ¿Cuántos de nosotros tenemos que entender que necesitamos dedicar y consagrar toda nuestra vida al Señor, porque es la vida dedicada a aquella a la cual Dios permite que seamos protagonistas de las grandes obras de Dios? Una vida dedicada es una vida que entiende que no solamente cada oportunidad que Dios nos permite podemos predicar el Evangelio, sino son vidas que en medio de su tiempo sirven al Señor, algunos todo el tiempo siendo misioneros, otros bivocacionalmente, otros como laico, parte de su tiempo y parte trabajan. El punto es que estemos dedicados completamente al Señor. Nuestro pastor fundador Miguel es un ejemplo de una vida dedicada. Cuando era un jovencito, compró los terrenos donde nosotros plantamos la iglesia para un campo deportivo. Nunca imaginaron que muchos años después Dios levantaría una gran obra, pero ya su corazón estaba dedicado, aprendió a amar la obra misionera. En su corazón siempre nos puso el legado, en cada pueblo una iglesia, siempre dedicado al Señor. Nos enseñó a ofrendar, a dar más allá de lo que Dios nos daba, entendiendo que nuestros bienes y nuestras ofrendas tienen que estar para el Señor. Pasaron los años, siempre fue igual. Fue una vida consagrada al Señor. Yo tengo que preguntarte mientras estamos terminando, si se ven estas 3D en tu vida. Si como protagonista Dios puede ver que dependés de Él. Si no tenés dependencia, esta tiene que ser una oportunidad en la cual le digas: Señor, he vivido tomando decisiones sin ti. Me la he pasado todo el tiempo y lo que tengo sobre mis espaldas son fracasos. Señor, perdóname. Quiero empezar a depender cada día, volver a la oración, a la lectura bíblica. Si has postergado decisiones espirituales, este es el tiempo de la fe, el coraje, aunque sea una subida empinada como la de Jonatán, y tomes decisiones para servir al Señor. Y si has estado viviendo en dos aguas, este es un tiempo para que te consagres a Él. Quizá vos me estás escuchando y mientras escuchas estas palabras vos decís: yo no soy como Jonatán, más vale mi corazón es como el de Saúl. He vivido egoístamente, lejos de Dios, deshonrando su nombre, estoy lleno de pecados. Déjame decirte, Cristo te ama a pesar de todo. Murió en la cruz por tus pecados, entregó su vida, resucitó al tercer día y tiene poder en este tiempo para entrar en tu corazón, perdonar tus pecados y darte una nueva vida. Así que quiero invitarte de ahí donde estés, que desde el silencio de tu corazón eleves una plegaria de fe, una oración, e invites a Jesús a que entre en tu vida y sea tu Salvador. Ora conmigo, decile a Dios así: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y te pido perdón por todos mis pecados. Señor, no quiero vivir más así, perdóname, límpiame, te recibo como mi Salvador personal. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.